Hola, estoy muy contento porque la generación de imágenes por inteligencia artificial ahora es gratuita, se democratiza esta herramienta poderosísima que es sobre todo para nosotros los arquitectos, porque hoy vamos a hablar de ese tipo de imágenes, las imágenes que tienen que ver con arquitectura. La semana pasada y la anterior hubo toda una revolución en el mundo de la inteligencia artificial porque Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, sacó un modelo nuevo, pero también sacó una versión flash experimental con generación de imágenes, que es la que vamos a ver hoy, que es gratuita. Y a los 2 días vino OpenAI y le metió la generación de imágenes en ChatGPT con un modelo muchísimo mejor que DALL-E 3. Así que tenemos inteligencia artificial para todos. Y hoy vamos a hablar de eso. Te voy a mostrar casos de uso para vos que manejás o tenés cierta idea, e inclusive para vos que no sabes absolutamente nada de inteligencia artificial. Hoy te vas a ir con 5 o 6 casos de uso en los cuales vas a poder usar inteligencia artificial. Rápidamente, ¿qué vamos a ver? Vamos a generar renders a partir de un modelo 3D, inclusive también lo puedes hacer a partir de un croquis. Vamos a generar imágenes de arquitectura simplemente con texto. Vamos a modificar, esto es un clásico, modificar un material o una parte que sale en nuestra imagen y no la queremos. Vamos a ver cómo poder hacerlo. Vamos a intercambiar muebles, vamos a agregar multitudes de personas a un render para ambientarlo. Vamos a, a usarlo para decoración. Le damos cuáles son los elementos que queremos que utilice para decorar un espacio y también lo vamos a hacer. Y estos son algunos de los casos de uso que podemos utilizar, pero hay muchísimos más. La imaginación no tiene límites, así que ponete a probar. Total, es gratis. Bueno, lo primero vamos a hacer es lo que quiere hacer todo el mundo, que es cargarle una imagen. Como la de Estudio Ghibli. No, lo de Estudio Ghibli no. Vamos a cargarle un proyecto en una fase de anteproyecto de modelado 3D muy simple y vamos a hacer un render en cada una de estas dos inteligencias artificiales. Ah, genial. Busquemos. Bueno, vamos a elegir de acá. ¿Qué te parece esta? Dale, profe. Está muy bien. Cualquiera de nosotros arranca con un modelo como estos en 3D y vamos a ver qué nos ofrecen ChatGPT y Gemini para renderizar nuestro proyecto de forma gratuita. Así que guardamos esta imagen y nos vamos a ChatGPT y hacemos clic sobre el signo más y cargamos nuestra imagen. Y vamos a pedirle: necesito una imagen fotorrealista de este proyecto, respetando al máximo cada línea de la imagen que te proveo. ¿Y le tenés que poner eso? ¿Qué cosa? Lo de que te respete cada línea y demás. ChatGPT tiene bastante imaginación, así que vamos a tratar de ser lo más exigentes posibles para que respete nuestro proyecto. Y le decimos que los materiales básicamente son hormigón a la vista, madera y está localizada en un claro de un bosque. Meta, profe. Dale play. Bueno, hacemos clic acá y empieza a trabajar. Ah, pero te hace un cuadradito así como DALL-E. Sí, pero ojo, fíjate que ahora va a cambiar. Ahí cambió. Ah, así si está borrosa está bien. Claro, si está borrosa mientras la está procesando, es que la está haciendo con el modelo nuevo. Si no, es que te quedaste sin créditos y la está haciendo con DALL-E. Ah, genial. Ahí empieza a renderizarla de arriba hacia abajo. ¡Ay, terminó! Sí, le hacemos clic. ¡Wow, profe! Está buena, a ver. Comparémosla con la otra. Entonces nos venimos acá arriba, la descargamos y ahí la tenés. Se ve buena, profe. ¿Y a ver cómo era antes? Así era antes y así es ahora. Sí, no es exactamente igual, pero se parece bastante. Sí, fíjate que respetó bastante. Lo único, las aberturas, por ejemplo, que acá se ve que estaban rehundidas, no las hizo rehundidas, pero está bastante bien. ¿Y si yo quiero cambiar algo? Bueno, más adelante vamos a hacer un ejercicio de cambiar elementos o cambiar materiales, pero quiero ver qué es lo que hace Gemini. Ah, sí, vamos a ver el Gemini. Entonces, volvemos a ChatGPT. Me voy a copiar este prompt porque a Gemini le vamos a decir exactamente lo mismo. Me voy a Gemini, que es el link que te dejé, y esto es muy importante. Tenés que elegir dentro de los distintos modelos la que dice Image Generation. Y esta es gratis. Esta es gratis. Le damos clic y nos venimos acá abajo al signo más
y le cargamos nuestra imagen. Ponemos Upload File, ya la tenemos cargada y acá arriba le pegamos el mismo prompt y vamos a ver qué hace. Le doy Run ¿Y este te hace cuadradito? y ahí la hizo. ¡Oh, la mierda, profe! ¡La hizo volando! Sí, tardó 7.4 segundos. Che, está buenísimo. A verle grande. Hacemos clic. Mirá. Pero te puso un montón de árboles por delante. Sí, pero más allá de eso, fíjate que respetó muchísimo más la geometría que la que veíamos recién. Y esta se ve más realista, la otra se veía más render. Sí, es cierto, esta se ve más realista. Y podemos hacerla sin los árboles adelante porque ya sé que me van a pedir que le saque los árboles de adelante. Sí, volvemos a Gemini y vamos a editar el prompt. Hacemos clic acá en Edit y acá le ponemos: no quiero ningún árbol que tape la fachada de la casa, y le digo que ya no quiero editar más y hago clic en este botoncito para que vuelva a hacer un render de este prompt. Hacemos clic. Ay, desapareció la de abajo. Sí, desapareció la de abajo y vamos a ver cuánto... ¡Oh! Mira, ya terminó. Sí, boludo, terminó, pero te cambió un montón de cosas. Es cierto, la anterior no nos había cambiado tantas cosas, pero fíjate que en este caso entendió cómo eran las aberturas. Sí, y te la giró un poco. Cambió la perspectiva. Está muy buena, profe, esta. Listo, me quedo con Gemini. Vamos a otra cosa. No, para. Vamos a seguir poniendo a prueba las dos inteligencias artificiales para decidir, porque vas a ver que una es mejor para ciertas cosas y otra es mejor para ciertas otras cosas. Ah, ¿vos decís? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora vamos a arrancar con ChatGPT, pero vamos a arrancar de cero. ¿Cómo de cero? Claro, sin darle ninguna imagen. Vamos a ver qué nos sugiere a partir de un enunciado de texto que nosotros le ponemos. Ah, como por ejemplo, hacemos una casa. No, en realidad necesitas un poquito más de especificaciones. Ah, déjame a mí. No, porque vos vas a pedir una casa de Batman, una cosa por el estilo. No. Quiero una casa contemporánea de 2 plantas con líneas limpias y volúmenes puros. ¿Ah, sí? Bueno, dale, vamos con ese. Entonces, escribimos el prompt. Genera una imagen fotorrealista de una casa contemporánea de 2 plantas con líneas limpias y volúmenes puros. La planta baja debe estar completamente acristalada en esquinas, generando una fuerte conexión interior-exterior. Le pedimos que incorpore una celosía. Bueno, vamos a ver qué hace. Es importante que le pongas el formato en el que querés que lo haga. En este caso es una imagen apaisada. Le damos OK y empieza a trabajar. Ahí terminó. Ahí está bien, cumple con todo lo que le pusimos en el prompt. Sí, vamos a ver con el mismo prompt que hace la inteligencia artificial de Google y le pegamos el mismo prompt y vas a ver que la interpretación es diferente. Ahí terminó. Ay, me parece a mí es más chiquita que la otra. Es más chiquita que la otra. Esta imagen vamos a descargarla y también descargamos la otra. Y fíjate, la de Google tiene 1024 por 680 píxeles. En cambio, la de ChatGPT tiene 1536 por 1024 píxeles. Ah, es el doble. Sí, es el doble. ¿Y a esta yo le puedo hacer modificaciones? Sí. Vamos a ponerle, por ejemplo, modifica la planta baja para que se desarrolle linealmente y extienda su superficie en un 100%. Que haga la planta baja más grande. Eso, pero bien desarrollado. Le damos OK. Y ahí terminó. ¿Y vos decís que le amplió un 100%? Bueno, no sé, pero entendió lo que queríamos, lo hizo más grande. Sí, ponele. Y a ver, mostrame la anterior. Esta es la anterior y esta es la nueva. Ay, te puso los mismos árboles, todo. Es más, la planta alta no cambió. No, fíjate que ahora la vemos de frente y antes la veíamos en escorzo, pero es lo mismo. Está bueno eso. Y a ver qué hace Gemini. Le pegamos el mismo texto a Gemini y le damos Run. Ay, no le cambió un carajo. No, aparentemente no. Así es ahora y así era antes, pero esto no significa que no pueda hacerlo. Con este prompt no lo hizo. Hay que buscarle la vuelta. Por ejemplo, modifica la propuesta de la vivienda ampliando su planta baja considerablemente. Le damos Run. Ay, le agregó un cosito hacia el fondo. Exacto, ¿ves? Ahora le agregó esto de acá. Sí, no es muy feliz la intervención que hizo. No, pero bueno, es gratis. ¿Qué más? Fíjate, vamos a buscar un render cualquiera, puede ser este, podemos guardarla y después cargarla en alguna de las inteligencias artificiales o copiar la imagen y pegarla, vamos a hacer eso ahora. Y vamos a ChatGPT y vamos a pegarla. ¿Y qué le hacemos? Hacerla de noche. Bueno, haz esta misma imagen, pero de noche. Ponerle que te ponga lucecita en las ventanas y eso. Incorpora iluminación artificial en el interior de la vivienda. Meta.
Bueno, y vamos a copiar esto. Para Gemini. Claro, vamos corriendo esta. Y ahí lo hizo. Wow, profe, lo hizo. Así era antes y así es ahora. Ah, te recortó la imagen. Claro, porque el formato máximo de ChatGPT es de 1536 por 1024 y esta era un poquito más ancha. Y te cambió algunas cosas. Sí, pero fíjate que más o menos está la bicicleta, está el auto este de noche, que acá también lo teníamos. Este auto que está estacionado de otra forma. Está muy buenísimo. Y a ver, Gemini. Vamos a cargar la imagen de Gemini y vamos a pedirle lo mismo que la otra. En español, esta misma imagen, pero de noche. Este le está llevando un poquito. ¡Ay, la terminó! ¡Mira qué hijo de puta, profe! ¿Sí, viste? Y me parece a mí respetó el formato. Creo que respetó el formato. Vamos a descargarla y vamos a ver. Así era antes y así es ahora. ¡Wow! Está buena. O sea, tiene cosas distintas que la otra. Sí, tiene cosas distintas que la otra. Esta es más render, tiene detallitos como las luces en los autos, la iluminación dentro de las viviendas está mucho mejor. Y esta está hecha no de noche, sino en la hora azul, pero tiene muy quemados los interiores. Pero bueno, es cuestión de gustos. Y a ver el tamaño. Acá tenés los tamaños. La original era de 2160 por 1214 y esta es de 1024 por 573. Ah, te entró en los 1024, los 2160, pero te achicó de arriba. Claro. Che, profe, ya esta ChatGPT le podemos pedir que la haga más clarita. O sea, modificar esta. Exacto. Bueno, entonces venimos acá abajo y le ponemos hacela en la hora dorada para que la imagen no se vea tan oscura. Le damos OK. Wow, boludo, ya me estoy relamiendo. Abrile. Esta era la anterior y esta es la nueva. Oh, mira, el auto está volviendo ahora. Sí, porque esta es antes, está llegando a la casa y después de la noche salió. Muy buenísimo, profe. Y mirá, los árboles, está todo igual y respetó mucho de la casa original. Sí, ¿no? Porque la de Google Gemini tiene algunos problemitas de geometría que se ven acá, pero, como siempre digo, es gratis. ¿Y qué más? Bueno, fíjate este caso, vamos a buscar un restaurante, por ejemplo, puede ser este, que es un render. Sí, ¿puedo hacer chistes con el apellido? No. Puta madre. Así que copiamos o guardamos esta imagen y suponete que le queremos agregar vida a esto porque no tiene personas, está... Sí, está desierto. Nadie va a comer ahí. Claro, entonces, vamos a ChatGPT, cargamos nuestra imagen y por ejemplo le pongo incorpora personas interactuando con el espacio, personas sentadas a la mesa, personal de atención, gente parada en el fondo, el restaurante está lleno. A verle. Le damos OK y ahí lo hizo. Así era antes y así es ahora. Boludo. Qué buenísimo, profe, me está lleno de gente. Sí, lógicamente tiene sus limitaciones. A esta señora, por ejemplo, le faltan las piernas. Sí, te puse una mesa delante que no iba. Claro, puso una mesa adelante que acá no iba. Pero vos pasas esto por Crea, por ejemplo, que también es gratuito, y te lo arregla. A verle. Acá lo tenés. Vamos a Crea. Cambió la interfaz. Cambió la interfaz. Vamos acá donde dice Enhancer. Cargamos nuestra imagen. Y vamos a hacerle un upscale nada más que de 2x. Y así era antes y así es ahora. Wow, profe. Cambió bestial. ¿Y a ver qué hace Gemini? Cargamos la imagen en Gemini, le pegamos el mismo prompt y le damos Run. Y ahí terminó, 19.5 segundos. Así era antes y así es ahora. Sí, más o menos, ¿no? Porque las personas están medias chotas. Sí, pero bueno, también lo puedes pasar por Crea. Pero una cosa que hay que notar que es interesante es que prácticamente no cambió la iluminación del lugar. Así era antes, con mucha más resolución obviamente, y así es ahora. En cambio, la anterior que habíamos hecho sí cambió bastante la iluminación del lugar. Sí, pero le queda bien. Le queda bien. Volvé a la otra imagen, profe, por favor. ¿A cuál? ¿A esta? Sí, llévala a Crea. Quiero ver cómo se arreglan las personas. Bueno, cargamos la imagen, los mismos settings que usamos antes, así era antes y así es ahora. Wow, profe. Definitivamente, yo pensé que iba a quedar una verga. Te estás haciendo el gracioso. Es que no me podía quedar con las ganas, profe. ¿Qué apellido te buscaste, amigo, eh? Está buenísimo, profe. Che, ¿y volvé a la otra? ¿A la de ChatGPT? Sí, porque, fíjate, en este no te puso mesa adelante y en la ChatGPT sí. Sí, vos decís esta mesa que está acá. Sí, vos le podés pedir que saque esa mesa y las personas y la moza y que ponga personas sentadas atrás. Sí, para eso, mirá,
ChatGPT tiene esta herramienta acá que nos permite seleccionar, hacemos clic ahí y pintamos lo que queremos cambiar, todo esto de acá queremos que desaparezca y le ponemos la instrucción. Fíjate, con lenguaje absolutamente natural le pongo eliminar lo seleccionado y ubicar personas sentadas a la mesa en la mesa que está atrás de la moza. Le damos OK y ahí lo modificó. Sí, pero me parece que no te hizo lo que le pedimos. No, la verdad que no. Puso adelante otra mesa con más gente, es como que movió lo que estaba ahí atrás y lo trajo más adelante. Pero acá hay una cosa interesante que hay que tratar de evitar. Porque si te fijas, esta era la imagen anterior de ChatGPT, que ya le había hecho cambios a la iluminación, y la imagen en este caso se va degradando, se va oscureciendo en la medida que va avanzando. Es decir, proceso tras proceso se va oscureciendo un poco más. Sí, y poniendo más amarillo. Sí, está bien que esto vos lo podés modificar muy fácilmente con Photoshop o cualquier software de edición. Inclusive mismo acá podrías decirle que te haga la imagen más clara. Pero también va degradando un poco la imagen. Si por ejemplo vemos el contenido acá del fondo, así se ve ahora y así se veía antes. Sí, un poco mejor, pero igual lo degrada. Sí, es inteligencia artificial. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Tal vez convenga arrancar de cero con esta imagen, pidiéndole que ponga personas y que no agregue ninguna mesa en primer plano y que se limite a respetar lo que hay acá. Ah, está bueno eso. A ver, ponerle. Entonces, cargamos de nuevo la imagen y vamos a pegarle lo mismo que le habíamos pegado acá, pero Le agregamos. claro, le agregamos que no agregues ninguna mesa que no esté en la imagen, limítate a ubicar las personas en los asientos que se ven en la imagen. Le damos OK. Y acá terminó. Así era antes y así quedó ahora. Sí, te lo volvió a cambiar, profe. Sí, lo volvió a cambiar. Sí, y aparte el viejo se está charlando a la vieja de la otra mesa, mirá. Es cuestión de ir probando. Sí, bueno, pero está bueno porque estas personas así vos no las ponés en un software de render. No, es muchísima gente y cuesta muchísimo para que esto, digamos, no se vea duro. Pero es cierto, tiende a modificar el mobiliario. Sí, y un poco la arquitectura también. Un poquito, sí, pero realmente es muy menor. Sí, es como que la cámara se movió para adelante. Sí, es como que recortó la imagen y se movió un poquito para adelante, pero también este respaldo estaba mucho más atrás. Bueno, como digo, Es gratis. y va a seguir mejorando. ¿Qué más? Vamos a hacer otros cambios en la imagen. Por ejemplo, guardo esta imagen, la cargamos en ChatGPT y vamos a decirle que nos cambie, por ejemplo, el material del piso. ¿Y qué le vamos a poner? No sé, ¿qué querés ponerle? Que le ponga un piso de granito bien pulido para que refleje. Bueno, entonces le escribimos, cambia el material del piso, la madera únicamente, Sí, porque tiene alfombra. claro, por un granito gris mara pulido para lograr reflejos bien definidos. Le damos OK y ahí terminó. Así era antes y así es ahora. Y te puso personas también, profe. Sí, también puso personas, le podríamos pedir que las quite. Ah, también le podés pedir. Todo le podés pedir, Wilson. Bueno, es que no sé, es una tecnología nueva. Entonces, si le podemos pedir, pedirle que te saque el sillón ese horrible, que te ponga otro. Este de acá decís vos. Ese. ¿Y qué sillón querés? No sé, vamos a buscar en internet. Bueno, acá tenés, ¿cuál te gusta? A ver, baja. Date ahí, ese que tiene todos los colores. ¿Este de acá? Sí, ese de ahí. Bueno, entonces también vamos a bajar esta imagen. No me digas que te lo va a poner, profe. Volvemos a ChatGPT, subimos la imagen del sillón que vos querés y le escribimos. Reemplaza en la última imagen que generaste el sillón marrón de la izquierda por el que te adjunto en esta imagen. ¿Te puedo decir que lo va a hacer? Probamos. No, boludo, no te puedo creer. Abrí eso. Así era antes y así es ahora. Wow, boludo, lo hizo perfecto. Hasta le puso los reflejos también en el piso, todo. Sí, también le puso los reflejos a la alfombra, si nos fijamos acá, pero bueno. Sí, se confundió, pobrecito. Pero bastante bien. Muy bien, profe. ¿Y Gemini qué hace de todo esto? ¿Pedirle que cambie el piso, que cambie el sillón? Cargamos la imagen, le ponemos el mismo prompt que le habíamos puesto antes, y ahí lo hizo, también 19 segundos. Así era antes y así es ahora. Mirá, te puso persona también en el fondo, así como fantasmitas que se están moviendo. Sí, pero fíjate que, bueno, este no respetó lo de la madera nada más, sacó la alfombra también,
Pero lo interesante que tiene Gemini sobre ChatGPT es que Gemini no modifica tanto la geometría. Sí, muy poquito modifica, profe. Muy poquito. Vamos a pedirle que cambie el sillón, así que le subimos la imagen del sillón y le pegamos el mismo prompt que le pegamos a ChatGPT y ahí vamos. Ay, profe, ¿qué te hizo? ¿Se le chispoteó? Sí, no entendió la consigna. Vamos a intentar de otra manera. Vamos a probar cargándole la imagen que nos hizo y cargándole el sillón, que le voy a copiar el nombre del archivo, así le podemos decir cuál es cuál. Abrimos, vamos a ver si lo logra hacer. Elimina el sillón marrón de la imagen del Star que te adjunto y pon el sillón de la otra imagen. Y le pongo cómo se llama en su lugar. A verle. Le damos Run. Y ahí lo hizo, profe, muy bien. Y ahí lo hizo. Vamos a bajarla. Así era antes y así es ahora. Está muy bueno. Me parece igual que el error en la escala. Sí, pero el de ChatGPT le había errado más. Mirá. Sí, no sé, está más cerca. Pero esta imagen se ve mejor que la de Gemini. Sí, es cierto, pero no te olvides que vos podés pasar esto por Crea también. ¿Qué, para que arregle las personitas? No, para que le dé mayor definición, fíjate. Vamos a Crea, cargamos nuestra imagen y sin modificarle nada acá en el upscaling tal cual viene, le damos Enhance y ahí lo tenés. Así era antes y así es ahora. Está mucho mejor, pero igual el otro tiene mejor resolución. Sí, pero este te respeta mejor ciertos detalles. No te ates a uno de los dos. Los dos están a disposición, cada uno tiene sus pros y sus contras. Sí, ponele. ¿Qué más? Vamos a hacer algo bien complejo. A la mierda, pero fue una ruina esto. Claro, vamos a convertir este espacio, redecorándolo, y le vamos a dar estos elementos como referencia para que los vaya agregando en este nuevo espacio. ¿Y eso cómo se hace? Escribiéndoselo. A ver. Entonces, primero que nada, le subo la imagen y le pongo así. Quiero redecorar este espacio. No hagas nada todavía. En el próximo prompt te envío las instrucciones. Ah, como para que vaya teniendo la imagen. Sí, vamos a ver si funciona. Y fíjate que ahí me pone: perfecto, Armanes. Ah, te conoce. Sí, me conoce. Quedo atento a las instrucciones para empezar con la redecoración. Cuando estés listo, mándame los detalles. Vamos a mandarle todas las imágenes. Es decir, son estas 7 imágenes. Y le pongo, redecoralo siguiendo estas imágenes como referencia. Es una sala de estar minimalista. No más que eso. Le damos OK. Bueno, y fíjate, se quedó clavado. Entonces le puse que continúe. Y mira lo que me dice. Perfecto, para continuar necesito que me confirmes algunos puntos o me indiques si querés que los proponga. Ah, es un tipo muy exquisito el ChatGPT. Bueno, pero ¿qué hacemos? Decidamos. Entonces le pongo paleta cromática como la referencia, mobiliario nuevo minimalista, reemplazar cuadros, accesorios decorativos sobre paredes izquierda y derecha, un espejo en la pared del fondo y que incluya plantas y cambie la lámpara. Dale play, profe. Ahí vamos. Y ahí terminó. Así era antes y así es ahora. O sea, dos cosas. Está bueno. ¿Y la segunda cosa? Te está cagando, boludo. No es el mismo espacio. Claramente, profe, es otro espacio. Sí, ¿no? Nada que ver esto con esto. Tendríamos que haberle dicho que conserve las carpinterías, pero que las restaure. En fin, no obstante, si cotejamos el material que nosotros le dimos, que era esto otro. Ah, mirá eso que les puso. Sí, lógico que los puso. Este también, esto también. Y te lo rotó todo. Claro, es este que está acá, es este que está acá. Profe, muy bueno. Es muy inteligente ChatGPT. Y Gemini quería. Cargamos la imagen en Gemini, le pegamos el mismo prompt, le decimos que espere que ya le mando las instrucciones. Entendido, profe. Clávale las imágenes. Bueno, cargamos las imágenes, las mismas que le dimos a ChatGPT, y le ponemos el mismo prompt. Vamos a ver si lo hace de una. Ahí vamos. Creo que no, profe. No, ¿no? No, indudablemente no. Bueno, vamos a darle la chance, pegándole lo mismo que le pusimos a ChatGPT, y vamos a ponerle, no me has entendido. Quiero redecorar el mismo espacio con estas especificaciones. Paleta cromática, todo lo mismo, y vamos a ponerle imagen apaisada. Le damos Run de nuevo. Oh, mira. Sí, lo hizo un poquito mejor, pero seguimos bastante lejos. Vamos a insistirle. Proporción de imagen 16:9. No, sigue sin darte bola, profe. Sí, vamos a subirle la imagen de nuevo del espacio. Acá está. Este es
el espacio que quiero que redecores. Última oportunidad, ¿eh? Dale, última. Creo que no, profe. No. Sí, puso este cuadro, esta plantita, esta lámpara. Vamos a darle otra oportunidad. No, profe, pues ya dijimos que no. No, pero escúchame, ChatGPT tampoco lo hizo sobre esta imagen. Y entonces digo, le damos el mood board con todas las cosas y le decimos que decore una habitación con ese mood board. Bueno, pero es la última, ¿eh? Si no, me voy a render. ¿Te vas a rendir? No, me voy a render. Rendaire. Me meto en Rendaire. La inteligencia artificial con la que te casaste, boludo. Ah, sí, bueno, esa inteligencia seguro que te lo hace, pero es de pago. Acá estamos probando herramientas gratuitas. Sí, yo igual ya me compré Rendaire. Usé tu código de descuento ARCMANAS10 y me hicieron el 10% de descuento. Muy bien. Bueno, pero concentrémonos en esto. Vamos a subir todas estas imágenes y ahí está. Haz una decoración con este mood board de una sala de estar en proporción 16:9. Le damos Run. Bueno, ahí lo hizo, profe. Sí, acá lo hizo. Bastante bien. Vamos a descargarla y vamos a compararla con la de ChatGPT. Esta es la de ChatGPT y esta la de Google Gemini. Sí, la de ChatGPT está mejor. Sí, se la ve mejor, ha respetado bastante los elementos que le dimos. Esta, bueno, algunas cosas tiene. Sí, ese florero que está arriba de los libros se cae a la mierda ya mismo. Sí. Bueno, en fin, no está mal. Sí, pero no es el fuerte. No, claramente no. Y a ver, muéstrame con render. ¿Qué querés que te muestre con render? Si te hace el interior. Bueno, acá estamos en render. Vamos a imagen para renderizar. Cargamos nuestra sala de estar y como referencia acá le subimos el mood board completo, es decir, podría ser esta o esta directamente. Sí, poné la que hizo ChatGPT. Bueno, le damos a abrir, vamos a decirle que no tenga mucha intensidad de color, que no tenga mucha intensidad de formas, vamos a darle bastante creatividad y le decimos simplemente redecorar. Hacemos 4 generaciones. Y ahí vamos. Ya hizo las 4, no me di cuenta que le pusimos... Ah, boludo, le pusiste la que te hizo Gemini. Sí, por eso puso esta lámpara acá, pero fíjate el resultado. Esta bestia, profe. Esta es otra opción, así era antes y así es ahora. Muy buenísimo, profe. Yo me caso también con render. Sí, pero yo me casé con render. Sí, bueno, pero render es polígama. Todo el mundo se casa con render, sí, está buenísima. Mira esta. Está buena esa también. Ah, mira cómo te hizo ahí la plantita con el... Está muy bueno, profe. ¿Y la otra? Esta es la otra y esta es la última. Muy buenísimo, profe. Chicos, 10% de descuento con el código ARCMANAS10. ¿Va a ser otro video de render pronto? Seguro que sí. Seguro porque es la que yo uso. Es más, voy a hacer un curso. Ah, muy buenísimo. ¿Cómo va a ser? Ya les voy a contar. Lo tengo decidido, pero no lo tengo totalmente armado, pero va a ser en muy breve. De hecho, estoy haciendo varios workshops en distintas partes de Latinoamérica, pero quiero hacer uno online para que, digamos, vos que estás, qué sé yo, en Venezuela y no podés viajar a México, donde hago uno de los workshops, o vos que estás en Alemania, y los workshops se hacen acá en Sudamérica. Bueno, quiero hacer una cosa online que llegue a todo el mundo. Quiero hacerlo económico también. Así que, bueno, prontito les voy a avisar. El editorial de hoy tiene que ver con el florecimiento de las inteligencias artificiales. Salen inteligencias artificiales todos los días, cada vez hay más y más y más. Todo el mundo ahora se pone a hacer inteligencias artificiales porque es el futuro. En buena hora que se estén dando cuenta. Yo lo dije hace 2 años y hoy están proliferando. Todos los días sale una inteligencia artificial nueva. Y vos me vas a decir, profe, ¿vas a hablar de todas las inteligencias artificiales que salen? No, de ninguna manera, porque no todas las inteligencias artificiales son buenas, vamos a decirlo así. Me llegan constantemente ofertas que quieren patrocinar un video para que yo muestre la inteligencia artificial de esas personas y demás, y yo antes de decirles que sí, digo, momentito, déjenme verla, déjenme usarla, déjenme ver si vale la pena, no se los digo de esta manera, pero déjenme ver si vale la pena, si es de utilidad para la comunidad, déjenme ver el precio que tiene, porque si está muy buena pero piden
piden cosas exorbitantes. Yo no la voy a andar promocionando por acá para que vos gastes un montón de plata y se llenen de plata las personas que hacen estas inteligencias artificiales, que muchos piden cantidades exorbitantes y no tienen demasiado sentido. Hace muy poquito, por ejemplo, rechacé una inteligencia artificial porque era muy mala realmente, es decir, estaba a la altura de lo que hacía, no sé, ¿qué te digo? Verás el día uno. Hoy Verás ha subido terriblemente su calidad. Ahora tienen la modalidad de Verás dentro de Verás, y han aparecido a la par inteligencias artificiales que son específicas de arquitectura, como, bueno, la que te mostré hoy en el video, Render, que es la inteligencia artificial con la que yo me casé realmente, porque es buenísima, y la relación costo-calidad es muy favorable, muy favorable. Vale, si no me equivoco, $15 o 16, no me acuerdo, si uno la compra anualmente, y vale creo que 19 si uno la compra mensual. Pero yo les he conseguido un código de descuento que es ARCMANES10, que si ustedes en el momento de hacer la compra, la que sea, mensual, anual, inclusive hay para estudiantes. Lo que pasa es que para los estudiantes es un poquito más complejo el procedimiento, porque tienen que tener mail con extensión .edu y demás, que vale muchísimo más económica también, o sea, vale la mitad de la otra licencia. Con el código ARCMANES10, al final, cuando terminás todo el proceso, cuando vas a pagar, cuando ya pusiste los datos de tu tarjeta y demás, ahí aplicás a la izquierda el código de descuento ARCMANES10 y automáticamente te descuenta un 10% de lo que estás gastando. También hace muy poquito rechacé otra inteligencia artificial que me la recomendaron mucha gente me la recomendó, y dio la casualidad que ellos me llamaron, la vi, es una inteligencia artificial europea, no voy a dar más datos que eso, y la verdad tiene cosas buenas, pero no tiene prueba gratuita, o sea que te tenés que tirar a la pileta así y pagar un mes y ponerte a usar. Que no sería tan problemático, porque yo te la muestro. O sea, si la verdad el resultado está bueno, yo te lo muestro, como te mostré Render, por ejemplo, que tampoco tiene prueba gratuita, pero tiene licencia para estudiantes, que eso sí es muy bueno. Pero esta interfaz europea, o sea, la interfaz de la inteligencia artificial, era pésima. Pero cuando digo pésima, o sea, te perdías realmente en la interfaz. Era muy minimalista, así muy europea, europea del norte, digamos, pero una interfaz que no ayudaba en lo más mínimo. Yo, que constantemente estoy probando inteligencias artificiales, me perdía en la interfaz realmente. Para dar un clic tenías que dar un clic y te aparecía otra ventana, y a esa otra ventana también le tenías que dar otro clic, y los resultados no eran del todo buenos. Tenía una herramienta interesante, pero que en Render también se puede hacer, así que voy a hacer un video sobre Render dentro de poco, mostrando esta forma, es un flujo de trabajo que está bueno, y que sirve, digamos, para poner determinados materiales donde vos querés, y bueno, una serie de cosas. Pero digo, no te voy a recomendar basura solamente por el hecho de que alguien venga y me pague por promocionar su producto, o simplemente aparezca y yo necesite hacer videos para que mi canal tenga visualizaciones. No, yo lo que te muestro es lo que yo usaría, ¿sí? Es decir, no uso absolutamente todas las que te muestro, pero
las que te muestro, que son de pago, las tengo, las uso yo, las pago. No sé la cantidad de dinero que gasto al año en inteligencias artificiales, porque no solamente utilizo inteligencias artificiales de arquitectura, sino que también utilizo inteligencias artificiales de imagen, uso varias, inteligencias artificiales de música. Ustedes saben que mi mujer es cantante, que yo soy músico, soy compositor, arreglador y productor, he estudiado eso. Y las inteligencias artificiales en materia de música también son una cosa bestial. Así que, bueno, hay mucho para hablar al respecto, pero esto era para decirte, no te cases con cualquier inteligencia artificial que va saliendo, no te metas de cabeza a pagar algo. Porque en el canal tenemos un montón de alternativas gratuitas que yo les voy mostrando. De hecho, se vienen un par de inteligencias artificiales gratuitas que yo sé que les van a gustar muchísimo. Y hay una muy esperada, pero muy esperada. Hay un sector de la arquitectura que siempre me dice, profe, ¿y para nosotros no hay inteligencia artificial todavía? Hay. No les quiero adelantar nada, pero pronto la van a ver. Bueno, creo que nada más. ¿Me estoy olvidando de algo, Wilson? El sorteo. Para participar en el sorteo de la clase gratuita, vamos a comentar con la inteligencia artificial. Vieron que hay como un robotito. Yo les pongo el link acá para que lo vean. Es un robotito, en realidad no es una inteligencia artificial, pero para nosotros es una inteligencia artificial. Vamos a comentar qué te pareció cada una. ¿Qué te pareció lo que hace ChatGPT? ¿Qué te pareció lo que hace Gemini? Que insisto, son gratuitas, ¿no? O sea, no le pidan velocidad, no le pidan excelente calidad, porque son gratuitas. Después, si ustedes quieren invertir un poquito más, está Render, que tiene muy, pero muy buena calidad, pero hay que pagarla. Igual tenés mi código de descuento. Me dicen, me cuentan qué les pareció, qué se viene, porque lo que se viene también es terrible. Es decir, si a esta altura del partido ya tenemos las posibilidades de hacer todo esto que vimos hoy, imagínate lo que vamos a poder hacer el año que viene, o dentro de 2 años, o dentro de 5 años. Solo Dios sabe. Así que me comentás, con el robotito, el icono, el emoji del robotito, y pones tu comentario, y de acá a un mes más o menos, mes y medio, todos me están diciendo, oye, profe, ¿ya hizo el sorteo de las licencias de Render? No, todavía no lo hice, es un video que hice hace poquito tiempo. Normalmente dejo pasar un mes, en algunos casos un mes y medio, que se haga un volumen de comentarios para que más gente pueda participar. Entonces, dentro de un tiempo, yo hago el sorteo. Lo voy a subir como short, el sorteo, para que vean que los sorteos se hacen y que los ganadores existen. Y te decía, si llegaste hasta acá es porque estás suscripto, así que no te voy a pedir que te suscribas al canal, salvo que no estés suscripto, suscríbete. Así que yo, de este lado, no te voy a dejar el botón de suscripción y no te lo voy a dejar nunca más. Lo que te voy a dejar de este lado es el botón del link de Patreon, para que vayas a Patreon, porque en Patreon tengo cantidades de videos, hay más de 700, hay más de 700 videos que incluyen material exclusivo de AutoCAD, material exclusivo de Revit, material exclusivo de SketchUp, de layout, obviamente también de inteligencia artificial y de toda clase de trucos y flujos de trabajo que van a hacer que tu forma de trabajar, te digo a vos que estás trabajando, que ya realmente estás metido en la profesión y que sentís que tu flujo de trabajo está estancado, que vas muy lento, que las cosas pensás que se pueden hacer de otra manera, se pueden hacer de otra manera, ya sea que uses AutoCAD, ya sea que uses Revit, ya sea que uses lo que uses. Entonces, te dejo el botoncito para que te acerques a Patreon, es muy económico, vale $3 por mes y tenés acceso absolutamente a todo el contenido, y además me podés escribir, yo te respondo, me mandas tu archivo para ver qué problema tenés, yo te lo devuelvo, bueno, y así. Se ha formado una comunidad muy muy linda en Patreon y la verdad que me pone muy contento. Así que nada, te dejo de este lado
el botón para que accedas a Patreon. Y de este otro lado te sigo dejando 2 videos sobre inteligencia artificial en este caso, porque viste que con esto de la inteligencia artificial hay que aprender y aprender y aprender y aprender y aprender.